tiempo, gracias. Hoy no andamos bien de la garganta. Estamos en un estudio del libro de Mateo. A ver si se acuerdan qué tema estamos viendo. Mirá, me está mirando Francina diciendo ¿qué? ¿Qué estamos qué? No, tema de escuelita no, tema de la reunión de estudio. ¿Qué estamos viendo? A ver. Las bienaventuranzas. ¿Qué dijeron acá? Dijeron algo raro. Las bienaventuranzas. Las parábolas. Bueno, eso fue muy bien. Eso estuvimos viendo parábolas en la primera mitad del año, que casi llegamos hasta por ahí, hasta agosto, septiembre, no me acuerdo bien la fecha ya. Pero estamos viendo las bienaventuranzas. Rápido. ¿Cuál es el libro de las bienaventuranzas? ¿En qué libro estamos buscando? ¿O cuál es el que estamos haciendo hincapié? Mateo. Libro de Mateo. Muy bien, capítulo. Sí. Muy bien, Se nota que tenemos todavía esas ganas de estudiar, Capítulo 5 del libro de Mateo. Estábamos viendo las bienaventuranzas y habíamos visto la primera, la introducción, donde estaban bienaventurados los pobres, versículo 3, dice, en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados, versículo 6, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y hoy llegamos al 7, ¿sí? En la Biblia es el número de la perfección, ¿sí? Considerado como un número perfecto, el 7, como completo. Y dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los misericordiosos. ¿Cómo sigue después? Porque ellos, dice, alcanzarán misericordia. Y quiero que pongamos hincapié porque vamos a ver justamente hoy esto, ¿no? La bienaventuranza de la misericordia. Habíamos dicho y veníamos hablando de que el Señor Jesús traía un mensaje que era distinto a la sociedad en la cual estaban viviendo. Había un grupo de religiosos, Leandro recién nos decía, que era un grupo muy que estaba en desacuerdo con las cosas que el Señor Jesús estaba haciendo. No le gustaba que el centro de la atención se haya vuelto a la persona de Jesucristo. Ustedes vieron que cuando lo entregan al Señor Jesús y Pilato tiene que interrogarlo al Señor Jesús, él dice y reconoce que lo estaban entregando realmente porque le tenían envidia, porque realmente el Señor Jesús estaba acaparando la atención de la gente, había venido a cambiar el mensaje de lo que sería el reino de Dios, y venía con un mensaje distinto, fuera de la religión, fuera de los conceptos religiosos que tenían en esa época, fuera de dogma, fuera de todo lo que era, como nosotros le podemos decir, fuera de serie. Venía a traer un mensaje fresco, un mensaje que tenía que llegar al corazón de las personas, que tenía que transformar la vida de las personas y que tenía que desafiar a las vidas de las personas a que vivieran una vida distinta. Que el verdadero mensaje de Dios no era solamente una religiosidad externa, sino que comenzaba con cambios en el corazón. Y yo noté 4 cosas que encontramos en el libro que estamos estudiando. Si después el que quiere me lo puede pedir, se lo puedo pasar en PDF. Es un libro precioso que estamos estudiando, que es el que compartimos cada domingo cuando nos toca compartir el mensaje, ya sea Lean, ya sea César, sea yo. Y había 4 cosas que retratan lo que era la religión en la época de Jesús. Una de ellas, yo noté acá, que me llamó mucho la atención, era la frivolidad, ¿sí? La palabra frívolo, o la palabra frivolidad, tiene que ver con lo insustancial, carente de interés, ¿sí? El mensaje que estaban teniendo, hola, buen día, buenos días, ¿cómo están? El mensaje que estaba dando los religiosos de la época del Señor Jesús era justamente un mensaje que estaba carente de toda verdad, carente de toda relación con Dios. Era llevar realmente un sistema religioso en la vida de las personas para que las personas pudieran lograr lo que se dice el favor de Dios. Entonces la religión en la época del Señor Jesús estaba caracterizada por la frivolidad, por la carencia de interés, también por lo superficial. Yo noté acá sin profundidad, sin raíces. Ustedes han visto que cuando uno tiene un parque, sí que cuida esto por ahí, el Cristian debe tener mayor certeza con las cosas de arreglar parque, ¿no? Yo estoy recién incursionando en tener pastito en casa y esas cosas. Y cuando uno tiene realmente un lugar así, o tiene un lugar donde cosecha, va a ver que siempre cuando surge un yuyito, ¿qué te dicen? ¿De dónde lo tenés que sacar? De la raíz, ¿sí? ¿Para qué? Para que no vuelva a salir. Y la intención de lo superficial acá tiene que ver con esto, que no tienen raíces. La religión que se estaba manejando en el momento eran sin raíces profundas. Fíjate vos que el desafío que el Señor nos dice
que cuando nosotros leemos el libro de Colosenses, dice que tenemos que arraigarnos en el Señor Jesús. O sea, tenemos que profundizar como si el Señor, como la planta profundiza en las raíces y se estiran para lograr tener los nutrientes y estar sostenido ante las dificultades. Árbol que no tiene raíz, con los vientos que solemos tener últimamente, es propenso a caerse. Y si no hay raíces, propiamente vamos a ser fácil trasladado de un lado para otro. Por eso la religión en aquel momento era superficial. Otra de las características, ¿sí?, era que era externa. Y acá yo noté que no tenía que ver nada con lo interior, tenía que ver todo con lo exterior. Cumplir actividades, cumplir ritos, hacer cosas que por ahí para el pueblo de Israel era lícito porque la ley lo pedía, pero cuando Dios le pedía eso era porque ya daba por sobreentendido que el corazón tenía que estar relacionado con esas acciones que estaban haciendo. No que las acciones que estaban haciendo estuvieran desalojados, estuvieran sin relación con el interior del corazón. Y fíjate muchas veces que nosotros hemos hablado de esto, que muchas veces podemos caer en una religiosidad en la cual las cosas las hacemos para ser visto o para generar una cierta apariencia de religiosidad, pero nuestro corazón está lejos del Señor. Ya vamos a ver ejemplo de esto en la palabra de Dios. Y otra que puse acá, la cuarta de las cosas, que la religión se basaba por lo que era ritualista, ¿sí? Y yo anoté acá solamente actos repetitivos, carentes de sentido. Siempre decimos, la cena del Señor no tiene que ser una reunión más para nosotros. La cena del Señor tiene que ser el lugar donde nosotros venimos a darle gracias al Señor. Si uno encuentra o se pone a estudiar la palabra del Señor, va a encontrar que la iglesia primitiva, la reunión que más celebraba, justamente fue la cena del Señor. Era la reunión que dejó instituida. Después nosotros con el tiempo y por la necesidad que tenemos como familia y porque a veces nos hemos despegado de las cuestiones que tienen que ver con lo estrictamente bíblico, que el hombre tiene que cumplir su función de ser el líder espiritual, de guiar a su familia, de guiar a sus hijos, se ha ido perdiendo y se han metido otras cosas que no están malas, como reunión de jóvenes, reunión de matrimonio, reunión con Entrate con Jesús, los niños. Hemos metido un montón de actividades porque necesitamos estar conectados con las cosas del Señor. Pero lo estrictamente bíblico es que cada uno de nosotros tiene que estar relacionado con el Señor. Cuando el Señor Jesús le habla a Pablo al libro de 1 de Corintios, dice que cada uno de nosotros va a tener que rendir cuentas. O sea, cada uno de nosotros va a tener que dar realmente fe de lo que había realmente en su corazón. Apocalipsis, en los capítulos 2, 3, cuando habla de las iglesias, que Dios envía el mensaje a las iglesias, Él dice especialmente, yo conozco tus obras. Y sabés que lo que estaba diciendo ahí, la palabra original, no era que estaba viendo las obras exteriores que ellos hacían, sino que estaba viendo cuál era la intención del corazón por la cual hacían las cosas el Señor, por la cual el pueblo hacía las cosas para Dios. O sea que cuando uno hace algo para el Señor, justamente no solamente tiene que hacerlo conforme a las cosas que nosotros hacemos en la iglesia, sino con la intención del corazón, con que tu corazón esté en ese lugar. Y hay dos lugares en la Biblia que vamos a encontrar que quiero que lo busquemos. Mateo capítulo 23, ahí estamos en el mismo libro de Mateo, Mateo capítulo 23, versículo 27, es una descripción del Señor de justamente el grupo religioso dominante de la época. Y dice capítulo 23 y versículo 27, que después te invito a que leas todo el capítulo 23 para poder sacar más cosas de las que estamos sacando en este tiempo. Capítulo 23 y versículo 27 dice, ay de vosotras, escribas y fariseos, ¿y cómo los llama? Hipócritas, porque sois semejantes sepulcros blanqueados, y acá está lo que está diciendo el Señor, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Y la palabra hipócrita suena fuerte. Hoy incluso en la sociedad decirle a una persona qué hipócrita que sos, es como una cachetada en la cara. Pero lo que le estaba diciendo el Señor Jesús es que lo que estaban haciendo ellos era ponerse una máscara, una apariencia de piedad, para que hacia afuera se mirara una cosa, pero hacia adentro había otra. Y hay otro pasaje más. En el principio del libro de Mateo, capítulo 3, que estábamos ahí en el capítulo 5, fíjate el capítulo 3, capítulo 3, versículos 7 y 8. Y estaba hablando justamente de la predicación de Juan el Bautista, y cómo muchas personas venían y se bautizaban. Y la característica del bautismo en el momento de Juan es que cada uno confesaba sus pecados, ¿y qué hacía? Y después se los bautizaba. ¿Sí? Confesaba sus pecados y después se los bautizaba.
El bautismo del Señor Jesús, el de la iglesia cristiana, es lo que hicimos el otro día, el por inmersión, donde la persona no confiesa pecado. ¿Qué confiesa cuando se está por bautizar? Si ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Primera diferencia con el bautismo de Juan. Y dice el versículo 7 del capítulo 3, y al ver él que los muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Claro, ellos querían entrar al reino. Ese es el mensaje que traía Juan. El reino de Dios se ha acercado. El Señor Jesús viene. ¿Y qué hacían? Confesaban sus pecados y se bautizaban. Pero cuando Él los ve venir a ellos, le dice, paren un poquito, muchachos. Ustedes no vienen acá porque realmente quieren confesar sus pecados. Ustedes vienen acá porque realmente quieren tener el beneficio de entrar al cielo sin haberse arrepentido. Por eso Juan le dice, hipócrita, generación de víbora, primero hagan fruto de arrepentimiento. Muestren cambios genuinos del corazón y después vengan y se bauticen. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que el Señor Jesús siempre hizo hincapié en el corazón. No hizo hincapié en los actos externos. No hizo hincapié en la cantidad de cosas que nosotros podamos hacer. En la cantidad de actividades que podamos estar. En la cantidad de veces que podamos leer la Biblia. En la cantidad de veces que pueda participar y ayudar. Son cosas que debemos hacer porque nos deben nacer del corazón. Romanos capítulo 12, versículo 1 decía, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, teniendo en cuenta lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestra vida, nosotros tenemos que rendir nuestra vida en devoción al Señor. No porque el resto lo está haciendo, o porque si lo hago el resto me va a ver bien. Y va a decir que espiritual que esta persona, cómo trabaja, cómo sirve, cómo hace cosas. Es el corazón, la motivación que está en el corazón. Y dice acá, en el lugar bienaventurado, justamente los que son misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es para nosotros la misericordia? ¿Qué es para nosotros pensar en la misericordia? Nosotros cuando hablamos de misericordia, el primer concepto que se nos viene a la mente es que Dios perdonó nuestros pecados y tomó nuestro lugar en la cruz para que nosotros no fuéramos a la cruz. Es el primer concepto de misericordia que nosotros tenemos. El que cada uno se nos viene en la mente y decimos, bueno, misericordia es cuando el Señor no me hizo pagar a mí las consecuencias de mi pecado, pero se le hizo pagar a Jesús. O sea, no es que salió gratis. ¿Sí? No hay nada gratis en la vida. Aún la salvación tuvo un precio muy alto. Y ese precio fue la sangre de Jesucristo en la cruz. Entonces, cuando uno se pone a ver la misericordia, ese es el primer concepto. Ese es el primer lugar donde el Señor nos quiere llevar. Y te podría decir un ejemplo para que lo podamos ver. Acompáñame al libro de Lucas, el capítulo 10. Lucas y capítulo 10. Recién te decía que el primer concepto que nosotros se nos viene a la memoria o a la mente es el que el Señor Jesús perdonó nuestros pecados y que Él tuvo misericordia de nosotros para que nosotros no fuéramos al infierno. Pero el concepto de la misericordia es mucho más amplio. No solo aplica a mi relación con el Señor, sino aplica a mi relación con el prójimo. Y dice ahí el capítulo 10, y tal vez vos conozcas este pasaje, versículo 33. ¿Qué título tiene el párrafo que vamos a leer de la Biblia? ¿Qué título tiene el lugar? ¿Parábola de qué? Exactamente, el buen samaritano. Y dice capítulo 10 y versículo 33. Dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, ahí está la palabra, fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día dice, al partir sacó 2 denarios, buenos días, adelante, sacó 2 denarios, dice, y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y acá también la historia del buen samaritano. ¿Y ustedes se acuerdan quiénes fueron los 2 primeros que pasaron? Un fariseo y un doctor de la ley. Un fariseo y un sacerdote dice que pasaron allí.
O sea, dos personas que en la cultura en la cual estaban viviendo tenían conocimiento de qué? De lo que era Dios. Tenían conocimiento de lo que Dios tenía que ser para con la gente. Pero ellos estaban tan ocupados en sus cosas que dice que pasaron de largo. Y sin embargo el samaritano, que por ahí tenía una forma distinta, ya conocemos todo el trasfondo, la lucha entre judíos y samaritanos, por la historia, por los que fueron llevados como esclavos al norte, después volvieron y formaron de nuevo una nueva sociedad. Los samaritanos no eran enemigos acérrimos del pueblo judío. Y sin embargo ese samaritano fue el que se acercó y dice que miró a la persona que había sido lastimada por los ladrones y ¿qué hizo? Vendó sus heridas, lo llevó a un mesón y encima pagó por él. ¿Saben que en el original de la palabra nosotros vamos a encontrar que la palabra misericordia proviene de una palabra que significa elemán en el griego y en el hebreo gesed? ¿Y saben lo que significa? Porque no hay una definición exacta, certera, pero los que realizan comentarios de Biblias y se dedican a estudiar muchísimo y pasan horas y son famosos por los comentarios que hacen, dicen esta definición que quiero que la prestes atención. ¿Qué es una misericordia con respecto al prójimo? Ponerse totalmente en el lugar del otro, de manera que ve con sus ojos, piensa con su mente y siente sus sentimientos. Nosotros lo diríamos acá en criollo, ponerse en el zapato del otro. O no decimos así. Ponerse en el zapato del otro. Entonces, ¿qué hizo este buen samaritano? Agarró, se acercó, miró la necesidad de la persona y ¿qué hizo? Y lo llevó al mesón. Ese es el ejemplo que el Señor hoy quiere que nosotros podamos entender en nuestra vida, que la palabra misericordia va mucho más allá de lo que nosotros entendemos. Va a que realmente nos preocupemos por la persona que está a nuestro alrededor, que cambiemos nuestra visión de mirar y de estar corriendo en la vida, porque muchas veces corremos en nuestra vida por nuestro trabajo, por las cuentas que pagar. Me imagino que cada uno de nosotros nos habremos preocupado más de una vez en la semana con las cosas que están pasando con respecto a la economía, y otra vez vamos a la Biblia y encontramos palabras como el Señor, promesa que dice, joven fui envejecido, el Salmo, y no he visto justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 33, y encontramos que el Señor dice, buscar el reino de Dios y toda su justicia, y todas las demás cosas, dice, las va a añadir el Señor a medida que vamos caminando con Él. Y cuando vas al libro de 1 Timoteo, 2 Timoteo, te encontrás que el Señor Jesús, Pablo le termina diciendo a Timoteo, le dice que tenemos que estar contentos con tener el sustento, el abrigo y dónde vivir. Entonces vos te das cuenta que la palabra de Dios tiene muchísimas promesas, pero a veces estamos preocupados por esas cosas. A veces estamos preocupados por los conflictos que tenemos en casa. Mis hijos que no me responden, mi cónyuge que no me responde, incertidumbre de qué voy a hacer el próximo año para aquellos que están por terminar la secundaria, aquellos que todavía siguen estudiando. Y todo genera incertidumbre, pero el enfoque del Señor Jesús siempre fue la persona. El enfoque del Señor siempre fue la persona. Por eso termina diciendo acá, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Y saben que hay dos ideas erróneas que tenemos con respecto a la misericordia. Yo las anoté acá porque las encontré cuando leía muy entre líneas y me gustaron. La primera de ellas es que tratar con misericordia a otros significa que otros me traten con misericordia a mí. ¿O no? Yo lo trato bien a César y César me tiene que tratar bien a mí. ¿Sabes que no siempre es así? Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Versículo 38. Hechos capítulo 10 y versículo 38. Sí, está hablando acá Pedro en uno de sus discursos, ¿no? Y hace justamente hincapié en la persona de Jesucristo. Y presta atención a lo que dice el versículo 38 y 39. Porque dice, ¿cómo Dios? Sí, estamos hablando del Señor Jesús. Vamos a leer por ahí del versículo 36 para entenderlo. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder ¿a quién?
a Jesús de Nazaret, y cómo éste, dice, anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y uno puede decir, entonces, él, saquemos cuenta, sanó personas. Recién Leandro nos hizo mostrar, resucitó personas, curó de lepra, curó de enfermedades de la sangre, hizo el milagro de, que hablando de parábolas, no podemos hablar de todas las parábolas, de convertir el agua en vino. Estuvo en el momento en que tuvo que alimentar a 5.000 personas, después dice que tuvo que alimentar a 4.000 personas. Y uno empieza a mirar cuántas cosas el Señor Jesús, y diría, por consecuencia, la gente que está a su alrededor tendría que responder y decir, maestro, ¿quién como vos, no? Y dice el versículo 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, como dice, a quien mataron, colgándole de un madero. Fíjate cómo el Señor viene a romper la religiosidad del momento y también quiere romper el esquema de nuestras vidas. Porque nosotros muchas veces hacemos bien a la persona que realmente nos pueda retribuir algo. O que por consecuencia pueda devolvernos amor. O por consecuencia pueda devolvernos el favor. O por consecuencia pueda volver a estirarme la mano así como yo se la estiré a él. Pero no siempre pasa así en la vida. Si fuera la regla, el Señor Jesús no tendría que haber ido a la cruz. Y sin embargo, a pesar de todo el bien que hizo, ¿ustedes se acuerdan cuando terminamos leyendo Juan? Y dice que se escribieron estas cosas para que creamos, pero hay muchísimas cosas que el Señor Jesús hizo y que no están escritos en estos libros, porque no alcanzarían los libros de las cosas que él hizo. Y sin embargo fue colgado en un madero. Por eso cuando hablamos de misericordia, el primer concepto que tenemos es porque yo hago bien a otro, el otro me tiene que devolver bien a mí. No siempre pasa así. Vos tenés que seguir adelante. Pablo le decía en Romanos, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, vos no tenés que devolver el mal. No, pero aquel me hace la vida imposible. Tenés que dar el bien. No, pero aquel habló mal de mí. Tenés que hablar bien de él. No, pero aquel hizo que yo llegara tarde, o que me echaran de laburo, o que aquel me pusiera mal con mi jefe, o aquel me hizo que me vieran mal dentro de mis compañeros, o aquel mintió con respecto a mí. Vos tenés que devolver bien. Vos tenés que devolver bien. Primer concepto. Segunda idea errada que tenemos muchas veces, la misericordia. ¿Sí? Segundo error que por ahí podemos tener cada uno de nosotros. Primera de Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15. El segundo concepto que encontramos ahí de las ideas erróneas que pueden pasar como misericordia es creer, sí, yo lo anoté acá, que no es un sentimentalismo barato. ¿Qué es esto de sentimentalismo barato? Bueno, perdonamos todo, ¿sí? No hay consecuencia de nada. ¿Sí? ¿Te ha pasado esto de escuchar que hoy vivimos en una sociedad en la cual nadie quiere tener las consecuencias de sus decisiones? Todos queremos vivir bien, pero nadie quiere asumir las responsabilidades de sus consecuencias. Por algo es interesante que cuando vamos a estudiar un poquito la historia del pueblo judío, a los chicos de 12 años, cuando ya cumplían la edad de 12 años, los hacían pasar por un ritual que se llamaba el Bar Mitzvah, que hacían que los chicos se transformaban en responsables de la ley. O sea que en ese momento se transformaban en personas que tenían que asumir sus propias decisiones, pero asumir sus propias consecuencias por esas decisiones. Cosa que hoy tenemos libertad en muchas de las cosas que estamos hablando, donde los chicos tienen esa decisión de tomar su libertad de tomar sus propias decisiones, pero muchas veces no hacemos que realmente se den cuenta de las consecuencias que muchas veces tienen esas decisiones y que asuman la responsabilidad con respecto a ello. Primera de Samuel, el capítulo 15, versículo 9. A ver si te acuerdas de la historia. Estamos hablando del rey Saúl. Y estamos hablando de la época que el rey Saúl ya era rey y cometió algo que no debía hacer. Samuel le dijo a Saúl, mirá, Saúl, tenés que ir a hacer guerra con el pueblo de Amalek. Cuando vayas al pueblo de Amalek tenés que destruir todas las cosas que tiene el pueblo de Amalek. Todo, no tiene que haber nada que quede.
todo tiene que ser destruido, todo tiene que ser quemado. Y después uno se puede admirar y se puede entender qué es lo que quiere decir. Hola, buen día. ¿Qué es lo que quiere decir con todo esto de que tiene que destruir, ¿no? Y dice en el capítulo 15, versículo 9, dice, y Saúl, ¿sí?, y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y menospreciaron, destruyeron. ¿Qué hizo Saúl? Saúl tenía que haber ido y destruido a este rey de Amalek. ¿Y sabes por qué lo tenía que destruir? En la Biblia se habla de que Amalek es un símbolo de nuestra carne, es un símbolo de nuestras debilidades. Que cuando nosotros estamos débiles, uno estudia la historia, Amalek dice que atacó al pueblo de Israel cuando estaba de camino en la tierra prometida. Y lo agarró, dice, cuando estaba cansado y cuando estaba débil. Y muchas veces nosotros cuando bajamos nuestra mirada, nuestra relación con el Señor, nuestra devoción a través de la palabra, de congregarnos, de servirnos, de orar, de estar en sintonía con mis hermanos, cuando bajamos los brazos, ¿qué hace la carne? Comienza a gobernar nuestra voluntad. Comienza a gobernar nuestro yo. Comienza a presentarnos batalla. Ese era el símbolo del rey Agag Amalek. Y Dios dijo destruirlo. ¿Y qué hizo? Él lo perdonó. ¿Sabes que la palabra ahí, perdonar, ¿sabes lo que significa en el original? Significa tuvieron misericordia. Claro, habían dicho, pobrecito, le quitamos todo, le rompimos todo, no quedó nadie, quedó el rey. Y bueno, perdonémosle la vida. Y perdonémosle la vida a todos los animales que están ahí. Y termina diciendo en el capítulo 15 y el versículo 19, el capítulo 15 ¿sí?, dice, y versículo 20, y Saúl le respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín, de las ovejas, las vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios de Gilgal. Versículo 22, Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Claro, le perdonaron la vida, pero no tenían que perdonar la vida. Ahora hay otro ejemplo que para mí es el más duro, y quiero que lo veas en 2 de Samuel, capítulo 3. 2 de Samuel, el capítulo 3. Ya no estamos hablando en la época de David. ¿Saben en la época de quién estamos hablando? Del rey David. Y estamos hablando hoy, ahora en 2 de Samuel, capítulo 13, de la relación entre sus hijos, Amnón, Tamar y Absalón. ¿Sí? Quiero que prestes atención a porque esto es lo que muchas veces toca en lo íntimo de nuestra familia como padres a veces, toca en lo íntimo de la familia a veces como responsables de casa, y muchas veces no nos damos cuenta de que a veces por la misericordia, por eso dije recién, la misericordia no es sentimentalismo barato. Y dice así, presta atención, capítulo 13, versículos 37 y 38. Capítulo 13, versículos 37 y 38. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiú, rey de Gesur, y David lloraba a su hijo todos los días, y así Absalón, dice, se fue a Gesur y estuvo allá 3 años. Primera de las cosas, Amnón y Tamar. Amnón violó a su hermana. El hermano, Absalón, se quedó con la bronca. Y dice que estuvo maquinando la forma de matar a su hermano. Hermanastro, perdón dicho. Medio hermano. Mató a su medio hermano. Y la ley decía que debía morir. ¿Qué hizo el padre? ¿Qué hizo David? Dejó que se fuera. ¿Por qué se fue a Gesur? Porque Gesur vivía su abuelo. El rey de la tierra de Gesur era el abuelo de él. Porque era la esposa, una de las esposas de David. Entonces se fue a refugiar a la casa del abuelo. Y estuvo allá, dice la palabra del Señor, ¿cuántos años? 3 años. Capítulo 14, versículo 28. Según de Samuel, capítulo 14, versículo 28. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. O sea, 3 años
alejado de su padre, en la tierra de Jesús. De allí lo trae uno de sus generales, Joab, que hace todo un verso, toda una historia, que no le quiero contar ahora porque se hace muy largo, y lo hace traer. Cuando llega a Jerusalén, la capital del reino, tuvo 2 años sin ver a su padre. ¿Cuántos años hace que no se hablaban con el padre? 5 años. Bien ahí, están atentos. Capítulo 5 años. Déjame que siga viendo mi machete, si no, no me acuerdo. Capítulo 15 de 2 de Samuel y versículo 7. Y al cabo de 4 años aconteció a Absalón, hijo del rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mis votos y que he prometido de Jehová. ¿Y sabes lo que comienza a hacer ahí? Comienza a sublevar al pueblo contra David su padre. O sea, 3 años alejado, 2 años sin hablar con su padre, fueron 5 años. Después de que habla con su padre, pasan otros, ¿cuántos años más? 9. Por no corregir a su hijo en el momento que era apropiado. Después de 9 años, su hijo generó en su corazón semillas de rebelión contra su padre. Y fue detrás de él. Mirá qué cosa, ¿no? Por no haber corregido, ¿cuándo? En el momento que tenía que hacerlo. ¿Te das cuenta? Por eso digo que a veces como padres no somos capaces de... Mirá lo que dice Proverbios, se me viene ahora a la mente, déjame que lo busque porque lo había marcado en algún momento. Proverbios, el capítulo 16, sí, capítulo 16, versículo 6. Proverbios, capítulo 16 y versículo 6, dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Misericordia y verdad. Si vos haces solamente misericordia y no aplicás verdad, no estás aplicando el consejo de Dios como realmente Dios quiere que nosotros corrijamos. Por algo dice, ¿no? Corrige a tu hijo y te dará descanso. Imagínate 9 años sin descanso para David. Y después todos los problemas que vinieron con los siguientes hijos. Bien, ¿cómo puedo manifestar misericordia? ¿Cómo puedo manifestar misericordia? 2 puntos. El primero, el físico. ¿Qué puedo hacer por una persona? Orar. Bueno, ese es el espiritual. Me ganaste mal. El físico. ¿Qué puedo hacer? Suplir una necesidad. No sé, necesita dinero. Difícil en esta época, pero si necesita dinero se puede prestar. Ayudar con algo de ropa. A veces vemos gente que no tiene zapatillas o tiene otra necesidad. Ayudar con comida. ¿Se acuerdan en la época de la pandemia cuando hacíamos los bolsones de comida y íbamos y llevábamos a otras personas? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Estamos hablando hace 3 años, no fue tampoco hace tantos años. Ayudábamos a la persona. Necesidades físicas que se pueden suplir, que se pueden entre todos acompañar. Pero también están las necesidades espirituales. Y de las necesidades espirituales quiero mostrarte 3 puntitos. La primera de ellas, Hechos capítulo 7. Vamos rápido, Hechos 7:60. 7:60 del libro de Hechos. En el discurso de Esteban, capítulo 7 y versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiéndolo dicho esto, durmió. Quiere decir que lo mataron. ¿Qué está diciendo ahí? Primera cosa que podemos hacer en la vida espiritual de otros, tener compasión por los perdidos. Yo no sé si me hubiera bancado, ya con una piedra que me hubieran tirado ya no me lo hubiera bancado. Esteban dice que lo sepultaron con piedras. Pero mientras lo estaban apedreando, él dice: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Eso se llama tener misericordia por el alma de las personas, por la vida de otros. Aun cuando aquellas personas no te tiren piedra, te tiren una roca. Te tiren una roca. Por algo el Señor dijo que tenemos que aprender a orar por nuestros enemigos. Es muy fácil orar por mi esposa, mi hija, mi familia, mi papá, mi mamá. Claro, todos te retribuyen amor. Pero ¿y el que te tiró la piedra? No, ese no. Como dijo los discípulos cuando no lo dejaron entrar: Señor, ¿querés que pidamos que mande fuego? Que caiga fuego para que esto... Y el Señor le dice: no saben lo que están pidiendo.
Segunda de las cosas, desde el punto de vista espiritual, Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Vamos que ya vamos terminando. Lo iba a dividir en dos, pero como la fin de semana que viene es muy probable que no estemos, entonces lo tengo que... Si no va a quedar a mitad y volver a hacerlo de acá un par de días va a ser bastante complicado. Tito capítulo 1 y versículo 13 dice así: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Sabes lo que está diciendo acá la segunda de las cosas? Que debemos interesarnos por la vida de las personas, pero hablando con la verdad. Mira que dice repréndelos. Repréndelos. Un acto de misericordia cuando vos te acercás a otra persona y decís: ¿sabes qué? Me parece que te estás equivocando. Estás tomando una mala decisión. ¿Sabes qué? Me parece que por el camino donde vas no es el correcto. ¿Sabes qué? Me parece que lo que estás haciendo no es conforme a lo que la Biblia dice. Eso significa misericordia. Que te interese que la otra persona no vaya por el camino equivocado, sino que realmente se dé cuenta que hay alguien que se está interesando por él. Y la tercera de las cosas, que no la vamos a buscar, que nos dijo recién Cecilia, ¿qué es? Orar por la vida de otra persona. Termino con una tarea. Dice que estamos en un estudio, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos estudiando cada domingo la palabra? ¿Sí? Bueno, vamos a aprender un versículo de memoria. ¿Quieren? Para que lo podamos memorizar esta semanita. No se los voy a tomar yo, pero eso seguro que se los va a tomar. Proverbios capítulo 11, versículo 17. Proverbios capítulo 11 y versículo 17. 11, 17 dice así. ¿Encontraron todo? Aprovechen, pongan un señalador, doblen la hoja, marquen con lapicera, como ustedes quieran. 11, 17 dice así: a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Vamos de nuevo. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Última vez. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Termina diciendo el pasaje: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dice la traducción: bienaventurados los que hacen el bien. No porque serán tratados bien por la gente. ¿Sabe por qué dice? Porque serán tratados bien por Dios. Esa es la promesa. Esa es la bienaventuranza. Ese es el gozo del corazón. Tratemos bien a los que están afuera. Manifestemos amor y misericordia. Y incluso a mis hermanos que están aquí. Porque para que ellos crean, tienen que ver primero el trato que tenemos nosotros. Dios nos bendiga en esta mañana y vamos a terminar orando. Y no se olviden de estudiar el versículo. No se olviden de estudiar el versículo. Padre, te damos gracias por este día, por darnos esta oportunidad, por enseñarnos, Señor, que la misericordia tiene un origen, Señor. Y es la persona de Jesucristo que vino a tomar el lugar en la cruz por nosotros. Pero, Padre, también tiene una práctica. Y esa práctica es que nosotros podamos manifestar a otros el amor que tú tienes para con nosotros. Ayúdanos a manifestar misericordia. Decía el pasaje que terminamos, que cada vez que manifestamos misericordia, hacemos bien a nuestra propia vida. Hacemos bien a nuestra alma. Porque de eso se trata la vida, Señor, de servir a otros, no de que nos sirvamos a nosotros mismos. Señor, ayúdanos a tomar dimensión de esto, porque terminamos un año sabiendo que hemos sido más que bendecidos por tu mano. Y estamos a punto de comenzar otro. Y Señor, que podamos comenzar con convicciones firmes de que debemos poner nuestras vidas en servicio hacia ti. Bendice, Señor, cada uno de nuestros corazones, los que estamos aquí presentes, los que ya están de viaje, y te rogamos por aquellos que están desanimados, Señor, que el corazón no responde hacia ti todavía, que realmente ellos puedan sentir el calor de nosotros como familia, pero también el calor tuyo como Dios y Salvador. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.